Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos en la clase 6 del curso de reencarnación y vamos a compartir pantalla. Bueno, eh, esta clase vamos a tocar un tema polémico que puede resultar un poco eh, difícil para algunas personas, pero bueno, lo vamos a tocar de una manera muy respetuosa desde el punto de vista de lo que es la Kabbalah. Entonces, básicamente es el tema central y esto es la homosexualidad. Eh, Me gustaría, bueno, todo lo que vamos a ver aquí es una información, no es moralista, no es de ningún, no es pretendiendo juzgar ni nada. Vamos a ver exactamente el punto de vista desde la Kabbalah, qué es lo que pasa con energéticamente con las personas de preferencia homosexual. Bueno, según el Zohar, bueno, las transgresiones sexuales, justamente la clase pasada veíamos la Kedusha, que es la relación sexual, o sea, lo sagrado, que es una relación sexual. Entonces, ¿qué dice el Zohar a través, bueno, más bien, qué dice el Zohar referente a este tema? Que todo el que tiene relación de tipo homosexual, su fin es la muerte, pero estamos hablando de una muerte de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque debe de haber congruencia entre el cuerpo y el alma. Cuando no hay congruencia entre el cuerpo y el alma, hay un desbalance que crea una desconexión y una desprotección, y finalmente pues se dan algunas enfermedades como puede ser el SIDA. De hecho, cualquier enfermedad tiene que ver con un desbalance del cuerpo. Si uno estuviera totalmente balanceado, en realidad no debería de darnos nada. O sea, el cuerpo debería de regenerarse inmediatamente y no permitir que entre ninguna bacteria, ningún virus, ninguna nada, ¿no? Entonces, esto, ahorita les explico bien la congruencia entre el cuerpo y el alma. Las consecuencias de las desconexiones, bueno, se considera que es una desconexión el tener relaciones, gente con el mismo sexo y algunas otras formas de practicar la sexualidad. Entre ellos podríamos hablar que las parafilias y adelante menciono lo que podría ser también, bueno, solamente menciono la zoofilia, que es el sexo con animales, pero pues yo creo que entra dentro de todo esto, pues las parafilias como la necrofilia, que es sexo con cadáveres, eh, pedofilia, sexo con niños, o sea, eh, hay varios tipos de parafilias, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias de las desconexiones, dice el Zohar que hay 4 muertes que daban los Sanedrim, o sea, los jueces, antiguamente en la religión judía. Que, ¿cuáles eran los 4 tipos de muertes? Bueno, quemados, ahogados, lapidados y con espada. Estas muertes se dan automáticamente por causa y efecto. Y sabemos que muchas veces la causa puede estar en otra vida o en la misma vida. Y bueno, tiene que ver, por ejemplo, quemado. Bueno, cuando alguien muere en un incendio, pues evidentemente no podemos juzgar. Acuérdense que nunca podemos, estamos viendo solo una parte de la vida de la persona y no sabemos en realidad todo el historial de vidas, entonces no podemos juzgar, pero lo que aquí es un comentario, pues que la gente que muere quemada de alguna manera puede ser que tenga una desconexión en alguna vida anterior. Ahogado, pues también. Lapidados, pues esto tendría que ver, por ejemplo, con terremotos donde la gente muere, pues, entre las piedras de un terremoto. Y con espada, pues podría ser una muerte, por ejemplo, en un automóvil donde se le entierre una parte del coche, alguna lámina a la persona,
Y esta podría ser una cuestión similar con espada, ¿no? Y bueno, aquí en este caso no se necesitan jueces ni nadie que dicte este tipo de muertes, pero como les explico, se dan automáticamente por causa y efecto. Las almas en el momento de la creación se dividen en dos energías de diferente polaridad, la femenina y la masculina. No, para nosotros en Kabbalah, la información que tenemos es que no existe eso de que a veces una persona nace mujer y en otra vida nace hombre. Eso no existe. O sea, las almas no son de polaridades iguales. O sea, siempre cuando el alma es masculina, siempre nace como hombre, y la mujer cuando es femenina, o sea, la parte, la polaridad femenina siempre van a ser como mujer, excepción de, depende del libre albedrío y del ticún y de todo esto, pueden pasar cosas, ¿no? Que es lo que ahorita vamos a tocar, el tema que vamos a tocar. Entonces, tiene que haber una congruencia entre el alma y el cuerpo con el que se nace. Hay una pregunta que pues casi siempre todos nos cuestionamos, ¿no? Porque dice uno, bueno, ¿el homosexual nace o se hace? Mucha gente dice nacen, otros dicen se hacen, y la realidad de las cosas es que son las dos. ¿Y por qué las dos? Bueno, en una vida el homosexual bueno, el futuro homosexual se hace y en otra nace. ¿Por qué? Porque muchas veces, pongamos un ejemplo, por ejemplo, un matrimonio normal, hombre-mujer, donde de repente empieza a haber excesos, por ejemplo, por parte del hombre, en cuanto a alcohol, drogas, o la pareja, puede ser la pareja igual, o sea, no nada más él, ella o los dos, empiezan a tener excesos de drogas, de alcohol, de cosas así, entonces se les hace fácil experimentar con gente del mismo sexo, pues nada más pues para ver qué se siente, ¿no? Entonces ahí es donde el homosexual se hace para la siguiente vida, porque en la siguiente vida va a nacer como homosexual por la desconexión que hizo sin en realidad tener ninguna necesidad de hacerlo, nada más por probar, nada más por saber qué se siente, nada más por, no sé, experimentar, ¿no? Entonces, ahí es cuando la gente de preferencia diferente se hacen para una siguiente vida nacer con una disparidad en lo que es el alma y el cuerpo. Hay un desbalance. Ahora, el efecto de esto, pues, es experimentar. Bueno, aquí les explico que lo que les decía hace rato, que bueno, el efecto tiene que ver con la disparidad del alma, pero experimentar sexo con animales como es la zoofilia o con personas del mismo sexo por libre albedrío trae como efecto una reencarnación en cuerpo distinto al alma. Cuando alguien siembra una semilla de este tipo en el ámbito sexual, el rebote es nacer con una incongruencia entre cuerpo y alma, o sea, un desbalance, sí, una incongruencia. Entonces, el alma y el cuerpo, normalmente el alma debe de dominar al cuerpo. Con acciones luminosas del cuerpo se enaltece el alma. O sea, cuando el cuerpo logra controlar sus instintos, digamos, animales, ¿no? O lo hace de manera luminosa hablando de la sexualidad. Si lo hace de manera luminosa, enaltece el alma. Y en realidad, muchas veces el cuerpo es el que tendría que tener el control del deseo en el aspecto sexual. Y si existen las desconexiones en el aspecto sexual, entonces no se enaltece el alma y de alguna manera se hace más fuerte el deseo de recibir, o sea, prevalece el cuerpo sobre el alma, siendo que debería de ser al revés. El sexo entre mujeres.
El sexo entre mujeres es un alma masculina en cuerpo femenino y es resultante de esta relación. Ahora, ¿cuál es la corrección en este caso? Pues que deben evitar entrar en relaciones sexuales entre ellas. Si hay esfuerzo, se puede pedir la asistencia de un IBUR que entra y puede ayudar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en el caso de que en una vida nacen en congruencia con cuerpo y alma de mujer, pero como les decía, se les ocurre de repente, ay, pues es mi amiga, mi super amiga, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué tal si, cómo me va con ella en la cama? Y entonces hacen, pues lo hacen nada más por diversión, por experimento, y entonces en la siguiente vida, ¿qué pasa? Que van a nacer en un cuerpo de hombre, o sea, alma de mujer en un cuerpo de hombre. Y bueno, la corrección debería de ser tratar de no tener relaciones, ¿no? Es cosa que es muy, muy complicado. O sea, ustedes coméntenlo con alguien que tiene este tipo de situación y pues le van a decir que es imposible. O sea, que no pueden parar, que no pueden detenerse. Y entonces, si la persona logra tener una conciencia donde quiere hacer la corrección porque entiende lo que está pasando, entonces puede llegar la asistencia de un IBUR, como les digo, que haga un balance energético entre cuerpo y alma. Puede llegar este IBUR, por ejemplo, en el caso de que sea un alma masculina en cuerpo femenino, puede llegar un IBUR de energía femenina a balancear y se logra hacer la corrección. O sea, sí se puede hacer, pero en realidad es muy difícil si no es con asistencia. O sea, muy complicado. El sexo entre hombres es al revés, alma masculina en un cuerpo, ay, no, alma femenina debe de ser, aquí me equivoqué, alma femenina en un cuerpo masculino que es resultante de sexo entre hombres. La corrección debe de ser evitar entrar en relaciones sexuales entre ellos y como lo mismo que dije en la parte femenina, y si hay un esfuerzo, pues entra un IBUR y ayuda, ¿no? Balancea. Pero sí, aquí está equivocado, pero bueno. ¿Qué pasa en la bisexualidad? Es una mujer que se metió con otra y en este caso nacen con alma, pueden nacer con alma de mujer en cuerpo correcto de mujer, pero con una inyección de energía masculina como efecto negativo. Esto quiere decir que probablemente la desconexión no fue tan fuerte y por eso fue que tienen la oportunidad de nacer el alma en congruencia con el cuerpo, pero sí traen una parte de energía masculina. ¿Cuál es el trabajo ahí? Bueno, que al volver en una reencarnación, la corrección es mucho más fácil. Lo único que tienen que evitar es tener relaciones con el mismo sexo. Está ahí, no, o sea, que no les gane esa parte. Es más sencillo controlarlo. Y lo que sucede es que la energía contraria que hay, o sea, la energía masculina que hay, termina por irse, se va. O sea, si una persona con tendencia bisexual, o sea, con una tendencia, no lo actúa, y con tendencia porque solo tiene una parte pequeña de alma o de energía contraria a su cuerpo, si lo controla y nunca lo actúa, esa parte desaparece. Y es mucho más sencilla la situación. Y lo mismo en una situación de hombres, que el alma masculina puede nacer con una parte de energía femenina y si logra no actuar o controlar se va encaminando a tener relaciones solo con gente del sexo contrario, entonces esa energía acaba por irse. ¿Qué pasa con los transvestis? Bueno, claramente son almas femeninas en cuerpos masculinos. Y bueno, llegan a operarse y todo porque hay una incomodidad del alma muy, muy
muy fuerte en el cuerpo, o sea, ellos sienten una incomodidad, no es sencillo, o sea, es una situación complicada, entonces deciden hacer un cambio físico para sentir congruencia con lo que es su alma y su cuerpo. Hay mujeres muy masculinas que les decimos marimachas. También en esto hay niveles, o sea, hay gente, mujeres medio masculinas, pero no quiere decir que eso implique que sean, depende del nivel. Si tienen muy poco, o sea, no están tan cargadas de energía masculina, pues puede ser que no pasa nada, nada más. Pero cuando se ven muy, muy, muy masculinas, es porque hay un alma masculina en ese cuerpo femenino. Alma de hombre en cuerpo de mujer. Toda esta información que tenemos, acuérdense que nosotros nos basamos en el estudio de la Cábala luriánica. Entonces, todo esto lo dice Rabbi Haim, no, perdón, no, Vital es otro, lo dice Rabbi Itzhak Luria, perdón. Ahorita es que justo vamos a hablar de Haim Vital, pero todo este conocimiento, pues él lo transmite. ¿Qué dice Rabbi Itzhak Luria? Que un alma de hombre en cuerpo de mujer no podrá tener hijos, pero por cuestiones es que es tan difícil encasillar o encuadrar, ser tan drásticos en la denominación o puede haber excepciones, porque si esa alma tiene un trabajo espiritual donde en otras vidas ha hecho muchas cosas y todo, pues tiene un cierto nivel donde puede tener el mérito de sí poder tener hijos, a pesar de la incongruencia que hay entre cuerpo y alma. Entonces, puede ser que sí tenga hijos y entre un ibur para que pueda tener hijos, pero en este caso, dice Itzhak Luria, que podrá solamente tener mujeres, no hombres, ¿no? La cuestión es que ahorita en estos tiempos que vivimos hay muchísimas cosas, por ejemplo, la inseminación artificial, puede ser conducida a buscar, o sea, aunque de todos modos no está asegurado la inseminación, pero de todos modos tendría esa persona que tener un mérito para poder lograr esto. Pero básicamente es complicado no poder, o sea, que no pueden tener hijos. Bueno, y aquí les estoy hablando de algo. Esta alma de hombre en cuerpo de mujer no quiere decir que a fuerza, puede ser que esta mujer esté casada con un hombre, o sea, que en realidad no haya nacido, bueno, que no esté actuando una homosexualidad, sino más bien solamente es la incongruencia entre el cuerpo y el alma, y entonces, bueno, si quiere tener hijos, pues normalmente dicen que no se puede, o sea, que no pueden tener, y que solamente con la asistencia por mérito pueden tener, y solamente niñas. Pero aquí no estamos hablando de personas que actúan la homosexualidad, sino que se casan con una persona del sexo opuesto. Ahora sí, Rabbi Haim Vital fue una persona, bueno, primero no podía tener hijos y él escribía todo lo que se escribieron de libros que están escritos de Itzhak Luria, él era el escribano, o sea, en realidad Itzhak Luria nunca escribió personalmente un libro, sino Rabbi Haim Vital era el que lo seguía a todos lados y iba escribiendo y tomando nota de todas las cosas que Itzhak Luria decía. Y él no podía tener hijos. Entonces el Ari, o sea, Itzhak Luria le informa que está casado con su suegro de otra vida y que era homosexual. O sea, la esposa de Haim Vital tiene el alma del suegro en otra vida y que era homosexual. Entonces la esposa controló su deseo homosexual, se casó con Rabbi Haim Vital y entró un ibur y tuvieron solamente hijas.
Aquí está el ejemplo como más claro, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, nosotros tenemos que siempre tener un respeto y es una oportunidad para hacer conciencia y tener un respeto hacia la gente de otras preferencias sexuales. Mostrar compasión y tolerancia, dar un trato digno, no criticar, no juzgar, no burlarnos. Obviamente, ahorita ya hay una apertura hacia todo esto, o sea, la gente ya no es tan drástica con gente que tiene otras preferencias, ya se está viendo como algo más común, pero por ahí no falta gente que agrede a las personas de otras preferencias o incluso los matan muertos, o sea, cosas que, y no, o sea, hay que mostrar compasión y siempre dar, me refiero a compasión, ¿por qué compasión? No porque sean menos ni nada, sino porque es una situación complicada, o sea, compasión por la corrección de la persona, o sea, que no, en primera no podemos juzgar, pero nosotros nos tenemos que mantener sin emitir ninguna situación de juicio, redundando, o sea, no podemos emitir ninguna cosa porque en realidad ahorita, pues normalmente casi en muchas familias existe alguna persona con esa preferencia o esas preferencias y bueno, son seres humanos igual, tienen hermanos, madres, o sea, y antes era como muy fatal la situación y a veces, muchas veces el padre no aceptaba o los dos casi corrían a los hijos y no queremos saber de ti. Pasaba mucho. La madre normalmente era más tolerante hacia esas situaciones y el padre era el que reaccionaba de una manera más brusca y dramática, ¿no? Porque pues la mentalidad de la cuestión del machismo y todo esto, pero lo que tenemos que entender es que es una situación de una corrección. Casi nadie tiene esta información y en realidad no sabemos si alguien que tenga esta información y tenga este tipo de situación quiera hacer una corrección. O sea, sería muy bueno que todo el mundo conociera esta información y que cada quien por su libre albedrío decida si quiere hacer una corrección o no y pedir ayuda al creador y pedir la asistencia para poderlo hacer porque es muy, muy complicado hacerlo. O sea, no es así como que sencillo, ¿no? O sea, es bastante fuerte y difícil. ¿Qué pasa en una relación de hombre con hombre? Bueno, aquí se dice que hay una desconexión mucho más grave que de mujer y mujer, porque existe el derramamiento de semen. Como dijimos en la clase anterior, pues el semen es como la semilla de vida y el desperdicio del semen alimenta la clipa del mundo, o sea, alimenta el tikkun olam, que es la corrección del mundo, y alimenta la clipa de, pues sí, o sea, desperdiciar el semen, tirarlo, crea energía negativa, ¿no? Entonces, como dijimos en la clase pasada, o sea, no me gustaría volver a dar todo el dato, pero el semen solamente tiene que terminar en donde debe terminar, que es en la vasija. Por eso es una desconexión mucho más fuerte. Además, decíamos en la otra clase también que el hombre siempre está listo, la mujer tiene que empezar a querer tener un acercamiento y el hombre siempre está listo y debe de estar listo. Imagínense cuando hay una relación entre hombre y hombre, que siempre están listos. Entonces, a veces es incontrolable la necesidad de estar teniendo relaciones y relaciones sexuales. Entonces, hay muchísimo derramamiento de semen. Y bueno, por eso es más grave, ¿no? En el caso de hombre con hombre. ¿Qué pasa en una relación de mujer con mujer? Bueno, hay menos repercusiones en el cosmos, o sea, no hay una alimentación de la clipa per se, pero sí hay
de todos modos, bueno, porque ellos, dos mujeres son polos pasivos en contacto y no hay un derramamiento de semen, pero aún así jalan entes, igual que la masturbación, que es deseo de recibir para uno mismo. Fíjense, culturalmente han cambiado muchísimas cosas. ¿Por qué la masturbación se puede decir que también no está bien? Sin embargo, ahorita muchos sexólogos recomiendan a la mujer, por ejemplo, por exploración de su cuerpo, practicar la masturbación. O en el caso de los hombres, pues los adolescentes, por ejemplo, que están en un despertar sexual y que tienen como mucho impulso sexual, pues muchas veces también practican la masturbación. Y ahorita, pues, entre comillas, se ve como algo normal e incluso recomendado por gente de la salud, ¿no? Pero energéticamente no sabemos lo que pasa, o sea, nadie nos enseña esto. Uno, pues, conforme van pasando las cosas y bueno, si en algún momento consulta un psicólogo, un sexólogo o algo, pues le van a decir eso, que explore su cuerpo, que todo esto. Entonces, pero en realidad energéticamente siempre hay algo, hay otra información espiritualmente, energéticamente. No estamos hablando, como les explicaba al principio, de moralidad, de peccatis tutis, o sea, no es eso, sino que hay energéticamente una desconexión, o sea, no hay un castigo, no es porque sea un pecado y nos van a castigar. Acuérdense que desde el punto de vista de la Kabbalah, no es un Dios castigador que está viendo y apuntando, tomando nota de todo lo que hacemos para después cobrarse con castigos o no todo es causa y efecto. Entonces, si nosotros no tenemos cierta información, pues nosotros vemos normal muchas cosas, podemos verlo normal si no tenemos esta información. Entonces, como les decía, es muy difícil, por ejemplo, la gente que estudia Kabbalah, que estudiamos Kabbalah, tener esta información y no es recomendable tampoco que si vemos a una persona con una preferencia sexual diferente, vayamos y le queramos decir que no, pues es que tú esto, porque entonces tú en otra vida y porque sería muy agresivo para la persona, no está en una disposición de recibir esa información. Entonces, no podemos nosotros hacer más que tener un respeto hacia las personas y que en dado caso que si se acerca una persona y que diga, oye, tú que estudias Kabbalah, ¿qué pasa con esto? Y si nos preguntan, pues darles nuestra opinión y bueno, no nuestra opinión, compartirles este conocimiento más bien, porque no es nuestra opinión. Entonces, si todo el mundo tuviera este conocimiento, pues quizá habría gente que quisiera hacer su corrección y respetar, ¿no? O sea, como digo, es libre albedrío, cada quien pues va haciendo y creando su propio, digamos, destino, entre comillas, o sea, su propio ticún o hace sus propias correcciones. Sería maravilloso que la gente conociera qué es lo que pasa con estas situaciones, ¿no? Otro tipo de desbalance, bueno, hablábamos también en la clase pasada acerca de la anidad, de no tener relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando. Y en la ortodoxia del judaísmo se acostumbra que no nada más es la relación sexual, sino ni siquiera tocar a la mujer porque está en un estado de desbalance en la mujer. Entonces el hombre puede entrar al tocarla, puede entrar en desbalance también. No es que esté apestada ni nada, pero es una realidad. Hay una energía que en ese momento no está equilibrada. Ahora, al parir, la mujer entra en desbalance también. Hay una apertura donde en el canal de parto hay una apertura donde llega la vida, por donde sale el alma nueva. Entonces, como les explico, ahorita hacemos tantas cosas sin conocimiento, pues porque es como algo que se ha ido dando. Por ejemplo, los hombres entran a los partos y están tomando
video y con cámara y todo. Y bueno, en realidad es como en las puertas de las familias judías se pone una cajita que se llama mezuzá y que es para protección. Entonces, ¿por qué? Pues porque es una puerta de entrada y salida. Entonces, en este caso también hay una apertura y tendría que estar el hombre, en vez de estar filmando o cosas así, debería de estar protegiendo esa apertura. ¿Cómo? Meditando, leyendo Teilim o rastrear el Zohar. Sería muy bueno poderlo hacer. Pero ahorita, bueno, se usa y desgraciadamente a veces toda esta información pues nos llega en un momento donde ya han pasado cosas, o sea, donde quizá nosotras ya fuimos mamás y ellos papás, entonces pues ya es too late, o sea, ya se hicieron las cosas como se hicieron, pero porque no tenemos la información. Antes sí se usaba que el hombre se quedaba afuera, y entonces nacía el bebé y salían a avisarle, había sido niña o niño, y pues el hombre, bueno, sí, podía estar angustiado y todo, pero pudiera estar ocupando ese tiempo en mantenerse conectado a de alguna manera para proteger la apertura que se da cuando nace el bebé. O sea, como digo aquí, meditar, leer salmos, rastrear el Zohar, eso sería buenísimo. Y bueno, toda la cuarentena, después de un parto, la mujer está en desbalance, igual no se deben de tener relaciones sexuales, se va restableciendo día con día una parte de todo este desbalance hasta que logra llegar al balance total. Y bueno, no es casualidad que sí, efectivamente les dicen que en 40 días no pueden tener relaciones, la cuarentena. El canal de parto es energía para el bebé. Entonces, una cesárea es un ticún para el bebé y para la madre. Por eso no se debe programar una cesárea por comodidad de la madre, porque le hacemos perder la oportunidad al bebé al no pasar por el canal de parto. Ahora, si es necesaria la cesárea y el doctor determina que es necesaria, pues que se haga, o sea, no hay problema, ya es una cuestión de ticún. El médico. Bueno, acuérdense que en algún momento mencionamos que el mejor de los médicos, entre comillas, es el infierno. ¿Qué pasa? Porque los médicos en realidad no tienen casi vida propia, o sea, se la pasan dedicando su vida a ayudar a otros, pero el problema aquí es que a veces médicos muy buenos acrecentan su ego, por eso dice esa frase, ¿no? Entonces, por eso es que para tener, bueno, cuando una mujer va a dar a luz, hay que pedir porque caiga con un médico adecuado en el momento justo, o sea, ojalá podamos todos tener el mérito de tener un buen médico en estos momentos, porque es difícil todo el proceso, y luego caen pues, con médicos no muy buenos y pueden pasar cosas, ¿no? Entonces hay que pedir, tener el mérito de tener un médico que realmente sea espiritual o alguna cosa así, o bueno, esté consciente, sea, que no tenga tanto ego, porque pues eso tampoco es bueno. No por juzgar, o sea, ni vamos a averiguar la vida personal del médico, pero pues solamente hay que pedir caer con el médico adecuado. ¿Qué pasa en la cuestión de cuates y gemelos? Bueno, los cuates tienen un ticún muy paralelo, muy similar. ¿Por qué? Porque habíamos comentado que el ticún se refleja mucho en la cuestión de la carta astral. Entonces, nacen por unos minutitos de diferencia. Entonces, prácticamente la corrección es muy similar, por minutos. O sea, la carta astral va a ser muy parecida y es una carta astral cabalística, ¿eh? No es una carta astral convencional, sino ahí en una carta astral se ve exactamente qué partes tiene que corregir en esa vida la persona. Entonces, en caso de gemelos idénticos, que son del mismo sexo y que son idénticos, el alma decide bajar
en dos partes para cumplir su tikkun. Acuérdense que comentábamos que el alma antes de bajar tiene toda una planeación arriba con sus guías y todo para ver dónde van a ser, cómo van a ser. Y en este caso, la misma alma decide dividir el tikkun en dos, porque los gemelos sí tienen un tikkun igual, o sea, es el mismo tikkun. Claro que por el libre albedrío van llevándolos conforme van creciendo por diferente camino, o sea, no quiere decir que tengan que vivir exactamente lo mismo, pero el tikkun es el mismo, nada más que bueno, ya por libre albedrío cada quien va haciendo o corrigiendo lo que tenga que corregir o creando más tikkun o sea, X, ¿no? O sea, pero sí tienen un tikkun igual. Y bueno, este fue el tema de esta clase y nos vemos en la siguiente clase.